Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia CMA Latam y esto es una nueva emisión de Panorama Latam, donde tenemos la participación de Gustavo Bonefa, que es director y socio de Research for Traders. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien por suerte. Y bueno, el foco de esta conversación va a ser la economía argentina, que estuvo bastante convulsionada el mes anterior tras la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Sergio Massa. Gustavo, yo te quería preguntar qué proyecciones tienen ustedes sobre el rumbo en este segundo semestre para la economía argentina, los rumores de las medidas que se están hablando en el mercado y a puertas de una nueva revisión con el Fondo Monetario Internacional. Sí, primero, la irrupción de Sergio Massa se da más en la debilidad que en la fortaleza de la economía, con lo cual es una alternativa que ha venido a ponerle freno a muchas de las prácticas que se habían visto hasta ahora. Léase el desborde de las cuentas fiscales con un déficit extraordinariamente alto, más de 200, entre 200 y 250 mil millones de pesos por mes de déficit fiscal financiero, incluyendo los intereses, es insostenible, con un overshooting de la tasa de inflación esperada para este año por lo menos del 90,2% por parte del REM del Banco Central. Tenemos más de 1 billón de pesos transferido del Banco Central a el Tesoro, además de toda la emisión que hizo para poder recomprar bonos. El Banco Central recompró bonos en lo que fue un mes de junio muy complicado para los bonos en pesos, porque sabe que es el único mercado que puede financiarle su exceso de gastos sin que sea emisión, porque nadie le presta $1 a la Argentina en los mercados de deuda voluntaria internacional. Eh, Como te repito, la irrupción de Sergio Massa ha sido positiva en el sentido de que trata de revertir esas prácticas que se venían dando, imponiéndole un poco más de ortodoxia, ¿no? Limitando el gasto a los ministerios, tratando de llevar adelante un proceso difícil por la caída del poder adquisitivo, que es el rebalanceo tarifario, algo que había sido bastante resistido por parte del anterior secretario de Energía y que impulsó un poco digamos, los rumores de que Martín Guzmán había salido un poco por esa resistencia a aplicar por parte de cierto grupo de la coalición gobernante ese esquema tarifario nuevo. Entonces, bienvenido sea, la estabilización del tipo de cambio se terminó dando en los dólares implícitos, pero nada está comprado. El mercado le está dando un voto de confianza inicial. Hemos visto recuperación de las acciones de manera sostenible a partir de la asunción de Sergio Massa. Los bonos en dólares han tenido una recuperación, pero posterior caída. Y los bonos en pesos han tenido una continuación de lo que se vio en julio, fines de julio y agosto, continuación de lo que pasó durante el mes de junio y comienzo del mes de julio, que ha sido una recomposición de precios justamente como consecuencia de las compras oficiales. Ujú. Hablaste recién del voto de confianza que le está dando el mercado a la asunción de Sergio Massa. Yo te quería consultar ahora sobre las acciones de las empresas, por ejemplo, de energía. Estamos en este contexto de segmentación de subsidios a las tarifas y también se están publicando algunos balances que, por ejemplo, el último de YPF fue bastante positivo. Quería conocer tu pronóstico sobre las acciones de las empresas que operan en el mercado argentino, en el Merval. Sí, hemos visto subas fuertes en julio y en agosto, acompañando obviamente lo que pasó en el mercado internacional, pero con un ingrediente propio, un condimento eh, personal en cuanto a lo que es Argentina, porque, bueno, acompañó este voto de confianza, como te decía, salvo algunos balances, obviamente, que fueron muy buenos, como el caso de Mercado Libre o como el caso de, como mencionaste, YPF y algunos otros casos más específicos. Pero en general las acciones han tenido un rendimiento bastante bueno. En el acumulado del mes de agosto, el Merval acumula un 23% de suba, con lo cual es una recomposición interesante, más teniendo en cuenta esa estabilización de tipo de cambio implícito que se ha visto.
Las acciones en realidad son una apuesta un poquito más desregulada de lo que vendría a ser el típico bono argentino, con lo cual muchos inversores han preferido incluso, por más que tenga más volatilidad, la inversión en acciones de empresas privadas antes que darle ese voto de confianza al gobierno a través de la compra de bonos soberanos, que han tenido una recaída desde entonces. Ha acumulado entre 1/3 y 50% de caída dependiendo de las láminas y dependiendo de la duration. ¿Sí? Más caída a corto plazo porque la curva está invertida y más caída en los bonos de legislación argentina en lugar de legislación extranjera porque son los más riesgosos. Bien. Anteriormente también mencionabas las consecuencias que ha tenido la emisión monetaria y también el orden que necesita la economía argentina en el déficit con la llegada de Massa como ministro. Te quería consultar ahora específicamente sobre el Banco Central. Tuvimos una suba muy fuerte en las tasas. Está ahora por el borde del 70% y se espera que inicie un sendero positivo. ¿Crees que es una medida suficiente para combatir a la inflación? ¿Se va a lograr mayor interés en el ahorro en pesos en contra del dólar, de los dólares alternativos? Mira, la economía es confianza, es peso político para implementar las reformas y que los agentes económicos crean que esos cambios, que son necesarios obviamente, se produzcan. Para que se dé, tiene que haber cierta confianza que esas medidas van a ser tomadas en forma conjunta. No hay un plan económico, es una serie de medidas, no hay un plan antiinflacionario, pero es condición necesaria, pero no suficiente, que haya una reducción de la brecha, ya sea por un aumento en la tasa de devaluación del dólar mayorista oficial y o una suba de tasa de interés. Bueno, se está dando la séptima suba de tasa de interés, esta última ha sido más violenta, acorde a lo que ya se sabía y se venía dando desde enero, a medida que se iba conociendo la suba, la escalada de los precios y acorde a la voluntad del FMI de tener tasas de interés reales positivas. Bueno, nos estamos acercando bastante a eso porque si vos reinvertís la tasa a un plazo fijo del 69,5%, menos de 10 millones hasta un mes, te da una tasa efectiva, ¿sí? Es decir, por el interés compuesto del 96,5%. Eso equivale a decir que estaría superando la tasa de inflación de este año. Pero como te decía, es condición necesaria, pero no suficiente. Si el mercado cree que esto va a fracasar, por más que suba la tasa de interés, para evitar que se vaya al dólar, evitar que salgan los depósitos del sistema también, y por más que se devalúe, ya se ha acelerado la tasa de devaluación, en el último mes de julio fue del 4,8%, en septiembre del año pasado, remontemos unos meses atrás, era del 1%, con lo cual el crawling peg o la tasa de devaluación mensual ha ido aumentando mes a mes en forma sistemática a lo largo de todo el año. Y como te decía, si esas dos medidas se toman en forma aislada, no va a producir ningún beneficio para la economía porque rápidamente el dólar se va a acomodar a las nuevas circunstancias. Así que por ahora el mercado está dándole ese voto de confianza. Esperemos que el resto de las medidas que se anunciaron se vayan implementando, lo cual es difícil porque fue un cúmulo de buenas intenciones que hay que ver ahora qué es lo que está pasando. Por ejemplo, los 5.000 millones que se decía que tenía para liquidar el campo que ya estaba acordado, bueno, el gobierno tuvo que salir a presionar para que sean 1.000 millones. De los 1.000 millones, tengo entendido que hasta el día de hoy solamente 250 millones han sido aportados por parte de los sectores agroexportadores, con lo cual todo se torna más difícil cuando uno ve los resultados de corto plazo. Pero bueno, estamos en medio del inicio de esta gestión, hay que darle el voto de confianza a la derecha como para que pueda tener éxito, porque Argentina está en una situación muy delicada, no solo por la falta de reservas del Banco Central, la tasa de inflación muy alta, una inestabilidad política, inestabilidad en distintos aspectos y obviamente márgenes de ganancia que se van achicando a medida que uno ve no solo la compresión de los márgenes vía inflación, sino la reducción de la tasa de beneficio porque entramos en una etapa recesiva. Este año
tuvo un comienzo relativamente aceptable, pero empezó en el segundo trimestre, tercero sobre todo, y cuarto estimado, que eso el REM lo muestra claramente, con una caída de la actividad económica, con lo cual ese 3% que se habla que va a crecer la economía este año va a ser un puro efecto arrastre estadístico, ¿sí? Si uno toma entre puntas, la economía está supuestamente a fin de año cayendo respecto a los niveles iniciales, y eso es producto de todo esto que estamos hablando. Ujú. Bien, y para ir finalizando, me gustaría retomar esto que hablabas de una nueva gestión, pero lo quiero pronosticar a largo plazo y ver las elecciones presidenciales que tenemos el año que viene, en 2023. Me gustaría conocer tu opinión sobre si las elecciones y la próxima campaña puede ser el próximo driver para el segundo semestre del año y obviamente para inicios del próximo. Driver para subir los precios de los activos en los mercados, ¿no? Ujú. Eh, a ver, es uno de los drivers clarísimos, más allá de que esté barato, no todo lo que está barato tiene que ser comprado, ¿no? Por algo es barato, eh, pero el claro driver para aquel que compre, ya sea bonos o acciones argentinas, son los cambios políticos, pero falta mucho. Un año y medio parece la eternidad a esta altura para un cambio de gobierno e implementar otras reformas. Creo que lo que hemos asistido con la erupción de Sergio Massa es más un cambio de sesgo económico que de ministro, con lo cual también lo que el mercado esperaba ver en una gestión distinta de signo opuesto a partir de diciembre del 2023, quizás se está viendo cierta parte de lo que consideraba necesario en estas nuevas medidas de Sergio Massa. Pero falta mucho, como te decía, un año y medio pueden pasar muchas cosas. Veo cosas muy complicadas en términos de actividad económica y en términos financieros. En la actividad económica no hemos hablado, por ejemplo, de restricciones a las importaciones y muchas de las empresas que dejan de producir por falta de componentes. Es una economía muchísimo más trabada, no solo por el cepo y todas estas restricciones para operar los dólares financieros, sino del lado de los mercados con mucha apatía y muchas dudas respecto a la suerte de estos cambios que se intentan hacer. Es decir, no cree que el gobierno vaya a bajar el gasto fiscal como lo está anunciando. De hecho, se había comprometido a comienzo de año en una hoja de ruta con el FMI y no lo está cumpliendo. En el primer trimestre, si bien cumplimos con las metas, en el segundo trimestre no las hemos cumplido y lo más probable es que en el tercero y cuarto trimestre tampoco lo hagamos. Recordad, por ejemplo, que se estimaba unos 8.000 millones de dólares de incremento en las reservas y no se está cumpliendo. Ha sido ha sido meses extraordinarios en materia de liquidación de exportaciones, pero el Banco Central no ha sido capaz de acumular reservas porque se le filtra por otro lado, por las empresas, por la dolarización, por la baja de los depósitos que requieren devolverle los dólares a los depositantes. Es decir, un cúmulo de cosas, además del dólar ahorro y otras filtraciones de pago de deuda que son la contrapartida de las entradas que también se han acumulado fuera del sistema. Es decir, hay liquidaciones que están pendientes por hacerse. Y bueno, como te comentaba anteriormente, es difícil pensar que lo anunciado va a ser una realidad. Ujú, ujú. Perfecto. Bueno, estaremos atentos entonces a cómo se sigue llevando el contexto político y ver cómo se desarrolla el mercado para los próximos meses, antes de las elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu participación y esperamos contar con vos para las próximas entrevistas. Gracias por la charla, por consultarme y los felicito por este espacio que tienen. Dale, bueno, muchas gracias. Hasta luego.